Shalom amigos, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos con el estudio de la Torá, esta vez la parashá número 16. Esta se llama Beshalach. Esto será muy interesante. Bienvenidos, bienvenidas. Les saluda Rudy Zelaya por la Asociación Shalom El Salvador y como nosotros, como siempre, el rabino Juan Pablo Sandón. Bienvenido, rabino, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte a vos y a todos los que nos siguen semana a semana en este espacio. Y muchas gracias por su tiempo. La semana pasada, Rabino, nos quedamos con casi que la salida de Israel de Egipto, ¿verdad? Con todos los preparativos para la salida, que casi que a la carrera, que tenían que comer deprisa, que los egipcios les dieron oro y plata a los israelitas, que salieron casi que de noche. Los perros tampoco no ladraban, Rabino, a pesar de que 2,5 millones saliendo a la medianoche y los perros ahí tranquilos, no molestaron y en eso nos quedamos, ¿verdad? En Exactamente. esta vez tenemos la parashá Beshalach. ¿Qué significa, Rabino Beshalach? Bellalaje tiene que ver con enviar, ¿sí? Con mandar algo. Y bueno, así es como de alguna manera nos mandan a irnos prácticamente de Egipto después de todas las plagas. Ah, bueno, los manda el faraón, los manda, váyanse, ya no aguantaba. Bueno, en esta parashá veremos tres cosas grandes, ¿verdad? Pero dentro de cada una de ellas, muy, muy importantes los elementos que veremos. Tenemos el cruce del Mar Rojo, veremos los milagros que suceden en el desierto y la batalla contra Amalek, ¿verdad? O más bien Amalek contra Israel. Eso veremos esta vez. Dice Exacto. el texto que el faraón al darse cuenta, quizás después del duelo, ¿verdad? Perdón, la pérdida de sus hijos, de los primogénitos, después de pasar el tiempo, ¿verdad? Quizás unos 3, 5 días, se da cuenta y vuelve a lo mismo, a la terquedad. Dice el versículo 17 del capítulo 13, y sucedió que cuando el faraón hubo enviado al pueblo, lo había mandado, ¿verdad? No los dio Dios por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el más próximo, es decir, el más corto. Pues Dios dijo, no sea que se arrepienta el pueblo al ver la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Cuál guerra, Rabino? ¿Y por qué el camino más largo y no el más corto? Bueno, si uno mira geográficamente un plano de la península del Sinaí, que era básicamente lo que tenía que cruzar el pueblo de Israel para llegar a la tierra de Canaán, futura tierra de Israel, se va a encontrar más o menos que la península del Sinaí es como una especie de un territorio triangular invertido entre el continente africano y el continente asiático, digamos, la puerta de salida de Egipto y la puerta de entrada a lo que hoy es Israel. Ese triángulo invertido, ¿sí? Está rodeado por dos ríos en los lados inferiores, como si fuera así, y por el mar Mediterráneo arriba, ¿no? Eh, la parte que estaba pegada al mar Mediterráneo era una parte muy fértil en aquel entonces. Hoy es todo desierto, pero en aquel entonces era una parte bastante fértil y obviamente al estar pegada al mar tenía muchos pueblos cercanos que vivían junto a la costa. La costa siempre es muy atractiva en todos lados, y entonces, bueno, había muchos pueblos ahí. Lo que Dios supone es que si Él manda a este pueblo de esclavos recién liberados a cruzar por todos esos caminos, por todo ese camino que es el más corto, se van a cruzar con muchos pueblos y existe la posibilidad de que muchos de esos pueblos los quieran guerrear. ¿Sí? De hecho, esto va a pasar, pero lo que pasa es que ocurre más adelante, no ocurre ahora tan rápido. Entonces, lo que Dios piensa es, ok, yo los mando por abajo, digamos, los mando a hacer toda la vuelta del triángulo, aunque sea el camino más largo, pero ahí no van a encontrar tanta gente con la que enfrentarse y tantos pueblos con los que chocar. Pueblos que por ahí los van a querer robar, los van a querer guerrear y estos esclavos recién liberados se van a asustar. Ese es más o menos el razonamiento y es el motivo por el cual el pueblo termina yendo por el camino más largo, que es por todo el sur de la península del Sinaí, que aparte no solamente es el más largo, sino es el más difícil, porque es la parte más desértica. Bueno, por ahí vamos. Ok, comprendo, comprendo.
Y luego dice el versículo 19, y tomó Moisés consigo los huesos de José, el cual había juramentado rigurosamente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Ahora vemos que están a la carrera, Rabino, están deprisa, ¿verdad? ¿Y cómo así que fue a tomar los huesos? ¿Cómo sabía dónde estaban? ¿O ya estaba preparado? Bueno, pocos detalles nos habla la Torá de eso, Rabino. De repente que se fueron Sí, también. hay muchos relatos rabínicos respecto a esto, cómo Yosef, cómo Moshe sacó los huesos de Yosef, etcétera, etcétera. No me quiero profundizar ahí para no hacerlo tan largo, pero sí esto tiene que ver con la tradición judía y su cuidado con todo lo que tiene que ver con el tema de entierro y cuidado de los muertos. ¿Sí? Para hacer brevemente una pequeña explicación, en la tradición judía, una vez que un cuerpo fue enterrado, no se puede desenterrar, ¿sí? Nosotros no tenemos en nuestros cementerios nichos y ese tipo de cosas. Todos los cuerpos van directamente a tierra y nunca más se levantan de ahí. Excepto en algunos casos en donde uno quisiera trasladar un cuerpo a un lugar de mayor santidad. Por ejemplo, si un judío no está enterrado en un cementerio judío y se lo quiere pasar a un cementerio judío, se lo puede remover. Y si un judío está enterrado incluso en un cementerio judío en cualquier lugar, pero quisiera ser enterrado en la tierra de Israel, también se lo puede remover, ¿no? Lugar de mayor santidad permite remover un cuerpo. Esta es una ley que todavía está vigente para nosotros hasta el día de hoy, y eso es lo que hizo Moshe con el cuerpo de Yosef. Entra dentro de la mitzvah que nosotros llamamos Kevod Hamet, honor al muerto, algo que tenemos que hacer durante toda nuestra vida, no solamente en el momento del fallecimiento. Y bueno, de aquí, de esta historia de Yosef, sus huesos y Moshe, se desprenden muchas costumbres que todavía mantenemos hasta el día de hoy. ¿Ok? Interesante saber eso, Rabino. Muchas gracias. Veamos otra parte, dice, ya cuando están ahí frente al mar, ¿verdad? Al cruce, que no saben qué hacer y comienzan los reclamos, comienzan las quejas, Rabino. Y dijeron a Moisés, ¿acaso por no haber sepulturas en Egipto nos trajiste acá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho de nosotros sacándonos de Egipto? Es decir, ya viene el faraón, va a perseguirlos y ellos comienzan a quejarse. Eh, ¿Cómo, como que a la fuerza hubieran sido sacados, Rabino? ¿Por qué se quejaban? Mira, esta queja va no por nada la Torá llama en varias oportunidades al pueblo judío pueblo duro de cerviz, que es una Sí, manera muy elegante de decirles cabeza dura, sí. este, de decirnos cabeza dura. Eh, eh, el pueblo se va a quejar varias veces, sí, salir de la esclavitud no es fácil. Se va a quejar varias veces por distintos motivos, pero siempre con ciertas quejas similares, en el sentido de, en Egipto estábamos mejor porque por lo menos nos daban de comer, y acá tenemos que estar, estamos en el desierto y el calor y el frío y la comida, y bueno, hay varias quejas sobre este tema. Eh, Tiene que ver con la construcción de la libertad. La libertad es algo que se construye con el tiempo. Ya vamos a volver a este tema en varias oportunidades en la Torá. Esto es parte del motivo por el cual el pueblo judío termina caminando por el desierto 40 años. Realmente salir de la esclavitud físicamente es una cosa y mentalmente es otra. Y el pueblo judío necesitaba salir de la esclavitud mentalmente y por eso tantos años para transitar esa salida, ¿no? No es fácil, no es fácil llegar a la libertad plena, ¿verdad? Tienes que pasar por mucha travesía, problemas y situaciones. Bueno, al parecer Moisés no le fue tan complicado porque el versículo 13 dice, y dijo Moisés al pueblo, no temáis, permaneced firme, como quien dice, tranquilos, take it easy, y ved la salvación que el Eterno obrará para vosotros hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver, Rabino. O sea, Moisés estaba tranquilo, pero el pueblo estaba preocupado, Rabino. Bueno, no es para menos. Esto se da en el marco de una situación en el cual el faraón, como vos bien dijiste, se arrepiente
sale a reconquistar a sus esclavos al desierto y el pueblo se encuentra cercado entre el Mar de los Juncos por un lado y el ejército egipcio por otro, ¿no? Estamos hablando del ejército más importante del mundo en ese momento, del poderío militar más importante del mundo, ¿no? Entonces, sí, no es para menos, creo que cualquiera de nosotros en esa situación se preocuparía, pero bueno, Moshe obviamente sostiene la fe, entiende que Dios acompaña al pueblo y bueno, confía en que la situación se va a solucionar, que es lo que termina ocurriendo, ¿no? Sí, y la situación también, Rabino, como que Moisés le pide a Dios, ¿verdad? Le clama a Dios y dijo el Eterno a Moisés, el versículo 15: ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y que marchen. Casi que le dice, no me pidan, no oren, no estén clamando sin antes haberlo intentado, Rabino. Sí, bueno, este es un versículo del cual nosotros sacamos muchas enseñanzas. Eh, Hay momentos para rezar y hay momentos para la acción, ¿sí? Si uno se la pasa todo el día rezando porque las cosas lleguen, no funciona así, digamos. Dios manda las cosas de manera maravillosa muchas veces, es cierto, pero depende mucho también de lo que nosotros hagamos, ¿no? Entonces acá Dios mismo le está diciendo a Moshe, ok, yo ya mandé las plagas, ustedes ya los saqué, confíen en que la cosa va a pasar. Ahí viene el relato rabínico a complementar esta parte de la historia con la historia de Nachshon ben Aminadab, personaje muy conocido que aparece en varios otros lugares de la Torá, ¿sí? Que él es quien de alguna manera toma la iniciativa de lanzarse a las aguas, según el relato rabínico, y en el momento en el que las aguas ya le estaban llegando hasta el cuello, ahí se abre el mar, ¿no? Es como, bueno, ok, Dios actúa de unas maneras que nosotros no sabemos, es verdad, pero uno también tiene que ponerse en acción, ¿no? Quedarse rezando de brazos cruzados no soluciona todo. Nos da mucha fortaleza espiritual, es muy importante en muchos momentos, pero no soluciona el 100% de las cosas. A veces hay que pararse y ejecutar, ¿no? Y un poco por ahí va el sentido en lo que tiene que ver con que Dios dice, ok, yo ya hice todo lo posible para que ustedes salgan, vamos, actívense, ¿no? Y bueno, ahí aparece toda esta historia que termina concluyendo con la apertura del Mar de los Juncos, ¿no? Del Yam Suf. Exactamente, interesante. Bueno, y es así que le pide que extienda su vara, alce su mano y que divida el mar de Junco, el mar muerto, ¿verdad? Pero qué tan grande podía ser esa abertura, Rabino, porque eran 2,5 millones para pasar ahí, o sea, no era un camino pequeño, era Sí, muy bueno, grande. hay varias historias al respecto, la apertura claramente es bastante amplia. No solo eso, según la tradición judía, la apertura fue como se crearon como 12 canales diferentes en donde pasaron cada una de las tribus por un canal correspondiente, ¿no? Realmente un espectáculo bastante llamativo, ¿sí? Pero bueno sea como sea el caso, la verdad es que el río, el mar, se abrió bastante para que el pueblo judío pueda pasar. Como ya mencionamos la semana pasada, 600.000 hombres, casi 2,5 millones de personas, lograron cruzar el río, ¿no? Sí, El mar. exactamente, exactamente. Y cuando iban, ya que casi para alcanzarlo, aparece una columna de nube, Rabino, y de fuego para que los dijera de noche y que hiciera una separación entre el pueblo de Israel y los egipcios, ¿no? ¿Cómo es esta columna de fuego y nube de día, Rabino? ¿Que acaso un ángel interviene ahí o cómo entender eso? Esto va a permanecer prácticamente por toda la travesía por el desierto. La nube que protege al pueblo de Israel de la inclemencia del sol propia del desierto durante el día. El desierto es un lugar en donde hace mucho calor de día y mucho frío de noche. ¿Sí? Quien haya estado en algún lugar desértico lo sabe. Eh, la columna de fuego protegía al pueblo de Israel del frío de la noche y además alumbraba. ¿Sí? Existen algunos otros hechos milagrosos que también se relatan en la literatura rabínica respecto al tema del funcionamiento de estas nubes y estas columnas que tenían que ver con el ahuyentamiento de todos
los tipos de animales que viven en el desierto, que en muchos casos son venenosos y muy peligrosos, ¿no? Sí, Eh, y vos fíjate que 40 años en el desierto y la Torá no relata a nadie que se haya muerto de una mísera picadura de un escorpión o una víbora o algo, ¿no? Bueno, justamente ahí se le da el carácter milagroso a estas nubes y a esta columna de fuego. sí, bueno, al parecer comienzan los reclamos ahí, ¿verdad? Le reclamaron, ¿por qué no trajiste? Podíamos haber muerto, como que había un tipo de división. Sin embargo, después de que cruzan el mar en seco, los egipcios, queriéndolos alcanzar en medio del mar, se cierran las aguas y se ahogan, rabino, se ahogan todo el ejército de Egipto y a partir de ahí, pues ven las maravillas de Dios y Miriam y Moshe y Aarón lideran un canto, rabino, un canto de liberación, un canto de unión del pueblo después de haber reclamado de alguna manera, ¿verdad? Pero aquí, rabino, quiero destacar dos cosas que nos comente o nos interprete cómo entenderlo nosotros. Eh, los liberó echando y ahogando en el mar quien los perseguía, dice el cántico, ¿verdad? Con este cántico, todos los 2,5 millones de personas, al parecer, lo cantaron. Eso era esplendoroso. Decir, con 100 que estén cantando se escucha fuerte y ahora 2,5 millones cantando es para temblar, ¿verdad? Por otro lado, de la escena, Rabino, unos se salvan y otros mueren el Talmud dice algo y enseña que no está permitido alegrarse por la derrota de los enemigos, Rabino. ¿Cómo interpretamos esta escena? Sí, la verdad que es muy interesante lo que vos traés y todavía nosotros hoy conservamos ese recuerdo. El Talmud habla de cierto enojo de Dios respecto a este canto, eh, porque él lo siente como una celebración frente a la muerte, ¿no? Y nosotros no Sí, podemos celebrar la muerte nunca, ni siquiera la de nuestros enemigos, ni siquiera la de las personas que nos han hecho daño. Todavía hoy, cuando hacemos el Seder de Pesaj, que es la cena que nosotros hacemos, la cena ritual que hacemos la noche del Seder de Pesaj, hay un momento en donde quitamos eh, un poco de vino de las copas. La copa de vino es símbolo de alegría, está presente en todas las festividades y específicamente en la noche de la cena de Pesaj retiramos 10 gotas de nuestra copa de vino, símbolo de las plagas, símbolo del sufrimiento del pueblo egipcio por las plagas y también por aquellos que murieron ahogados en el Yam Suf, en el mar de los juncos. Todavía hoy mantenemos eso, es un valor inclaudicable para el pueblo de Israel, la vida de cada una de las personas, incluso aquellas que nos han hecho daño. Eh, Ahora, el canto no deja de tener importancia, ¿sí? Como símbolo de unión del pueblo, a tal punto que el Shabbat en el cual leemos esta parashá, Beshalach, tiene un nombre especial extra que es Shabbat Shirah, el Shabbat de la canción, porque justamente se lee de la Torá esta canción, hay algunos versículos que tienen una melodía especial con la que se canta, bueno, un componente muy lindo que se da dentro de la sinagoga cuando cantamos esta melodía. ¿Sí? Así que, bueno, tiene las dos cosas, ¿no? Lo que muestra la unión del pueblo, pero al mismo tiempo este reclamo de Dios de, ok, hey, se ha muerto gente aquí, no es para estar celebrando. exacto. Muy interesante comprender eso y tenerlo en cuenta, ¿verdad? En nuestras vidas, porque es para nosotros también esta enseñanza, ¿no? Luego vienen los milagros en el desierto. Después de varios días en el desierto, después de haber cruzado el mar de Junco, el mar Rojo, el pueblo dice que llega a un lugar llamado Mará, en donde el agua es amarga, Rabino. El pueblo otra vez se queja porque tiene sed y también, ¿verdad? Moisés como que no sabe qué hacer en esos momentos y Dios le dice, es otra prueba más, Rabino, porque le dice, toma ese árbol y aviéntalo en esa laguna, en esa agua donde está amarga,
para que se convierta en potable, en bebible, ¿verdad? Que ya no sea amarga, sino de alguna manera dulce. ¿Es una prueba más, Rabino, o qué pasa con este acto aquí? Sí, es una prueba más. Obviamente Moshe también atraviesa varias pruebas. Bueno, algunas las sortea bien, sabemos que hay una que no, ya vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Pero para la tradición judía, la gestora del agua en el pueblo de Israel es Miriam. En los Ok, 40 años de que el pueblo tuvo agua en el desierto fue por el mérito de Miriam. Por eso esto del agua está unido a el canto del mar y sí, el siguiente reclamo de agua que vamos a encontrar mucho más adelante en la Torá está unido a la muerte de Miriam, sí, ¿sí? De ahí nuestros sabios deducen y interpretan que el agua es producto de Miriam y de su mérito. Así que sí es una prueba para Moshe, la paciencia con el pueblo, pero básicamente ahí la que carga la responsabilidad es Miriam. exacto. Luego aparece otro relato, se vuelven a quejar a los 15 días del segundo mes y les dijeron los hijos de Israel, Rapidito. "Oh, sí, ojalá hubiéramos muerto a manos del Eterno en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentados junto a la olla de carne", dice, y cuando comíamos pan hasta hartarnos, porque, ¿por qué nos habéis sacado del desierto para matarnos, verdad? Esto no es cierto, Rabino, porque eran esclavos o era un par de gente que sí vivían bien y se mezclaron en esa salida junto con el pueblo de Israel. No, lo que pasa que yo creo, a ver, cuando uno está atravesando un mal momento en su vida, siempre es el peor momento de su vida. Y a veces uno se olvida de que estuvo mucho peor, de que esto quizás no es tan grave, ¿no? Pero lo peor de ahora es lo peor de toda la vida, ¿viste? Es lo Sí, peor que pasó en la historia de la humanidad. Creo que a todos los seres humanos nos pasa lo mismo, ¿no? sí, Y le está pasando al pueblo de Israel. O sea, no, yo no desconozco que quizás había algún tipo de problema con la cantidad de alimentos. Hay que mantener el orden para alimentar a 2,5 millones de personas. Es algo, entiendo que es logísticamente muy complicado, sí, pero no se puede comparar con la esclavitud. No hay manera, ¿no? Entonces, cualquier situación, por más mala que sea en libertad, es mejor que la esclavitud. Eh, sí. pero bueno, es algo, es una característica propia del ser humano y acá aparece Dios para, de alguna manera, subsanar y reponer la situación, ¿no? Sí. Bueno, y luego aparece con hambre. Y luego Dios les provee de maná, el maná Mm. del cielo para alimentarlo diariamente, pero con instrucciones especiales para el Shabbat, Rabino. Y por la tarde les dio carne o codornices, pero no hacen caso, Rabino. Quieren acaparar para el siguiente día, es decir, como que aquí el acaparamiento no es bueno, Rabino. Nos deja una enseñanza. O cómo. Mira, hay dos cosas ahí que creo que son muy importantes. La primera tiene que ver con, diría, un instinto casi natural del ser humano, que es, como vos bien mencionaste, el acaparamiento, ¿no? Sí, Tenemos una tendencia a querer acaparar, a no conformarnos con lo que tenemos en el momento, a no disfrutar lo que tenemos en el momento. Lamentablemente, en la gran mayoría de los casos funcionamos así. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para restringir nuestra codicia, ¿no? En algunos puntos. Por otro lado, también hay una cuestión que tiene que ver con el vínculo del pueblo con Dios. El pueblo necesita conocer a Dios, entre comillas, confiar en Él, saber que lo que Dios dice es y se cumple, ¿no? Entonces, ok, Dios dice, miren, no les va a faltar comida, pero hay como una cosa de, uy, pero ¿y si falta? ¿No? Bueno, de alguna manera Dios dispuso este mecanismo de que el maná no se puede acumular por más de un día excepto en Shabbat. Si vos lo guardás, se pudre al día, sí, ¿no? Eh, para generar de alguna manera esa confianza, en decir, en traer tranquilidad en algún momento, decir, ah, no, está bien, cae todos los días, lo vamos a tener, vamos a poder comer, no nos va a faltar el alimento, ¿no? Pero es parte del proceso de que este pueblo liberado conozca a Dios. ok, perfecto.
Luego dice el 16:29, y he aquí que el Eterno os ha dado el sábado, el Shabbat, ¿verdad? Por tanto, en el sexto día os da el pan de 2 días. Estése cada hombre en su estancia, no salga nadie de su lugar en el séptimo día. Acá comienza lo del Shabbat, rabino, o la insistencia de que deben Sí, guardarlo. acá tenemos el primer indicativo de Shabbat, aunque la mitzvah completa aparece en la entrega de los Aseret Adibrot, conocidos como los 10 mandamientos. Sí, Pero acá empezamos a tener ya la idea de que hay un concepto de que en Shabbat hay que descansar, de que las cosas que hacemos durante los otros 6 días de la semana, en Shabbat no las hacemos y dedicamos el tiempo a otras cosas. ¿No? Acá aparece el primer indicio en ese sentido. exacto, exacto. Y luego aparece en el relato que llegan a Refidim, donde también necesitan agua. Se les ha acabado el agua y aparece que Moisés extrae agua de una roca, rabino. Dios le pide a Moisés que le hable a la roca o que golpee la roca para sacar agua, rabino. Es un poco confusa la escena, es verdad, respecto a cuál es exactamente la orden, ¿no? Creo que una historia bastante similar se repite después, que lamentablemente no termina bien, Sí, principalmente para Moshe, pero siempre el objetivo es el diálogo, siempre el objetivo es el diálogo. Uno puede utilizar elementos, que en este caso la vara es un simbolismo, como lo fue en su momento cuando Moshe fue frente al faraón y la vara se convirtió en serpiente. Ya hablamos de esto, digamos, como una forma de amedrentar a los magos del faraón, no porque el milagro en sí mismo sea una muestra de el poder de Dios. Y acá también lo mismo, digamos, la vara puede ser un elemento, pero el, el objetivo se tiene que lograr a través del diálogo, ¿no? Y bueno, ahí un poco en ese contexto se da esta historia, que es verdad que queda un poco confuso el tema de la orden. ok, perfecto. Luego aparece más adelante la primera batalla a la que se tiene que enfrentar Israel. Amalek los ataca. ¿Por qué los ataca, rabinos? ¿Debido a qué? Bueno, se da un poco lo que Dios sospechaba que iba a pasar, Sí, que vos te estás viviendo con tu pueblo en el medio del desierto y de repente se te vienen caminando 2,5 millones de personas encima y podía existir la posibilidad de que el pueblo que está enfrente reaccione. Ahora, el problema de Amalek no es la reacción. El problema de Amalek es la forma de la reacción. Porque Amalek ataca por la espalda, ataca por atrás, ataca la retaguardia, en donde en general va la gente más débil, la que camina más despacio, los ancianos, las mujeres, los niños, ¿no? Ese es el ok, problema con Amalek, al punto tal que más adelante en la Torá vamos a tener el mandato de recordar esta batalla eternamente. Nosotros la recordamos todavía hasta el día de hoy en un Shabbat especial que dedicamos antes del Shabbat previo al comienzo del mes de Adar, ¿sí? Se llama Shabbat Zahor, el Shabbat del recuerdo, donde se lee específicamente el texto que nos manda a recordar esto a que nosotros, que tenemos en la Torá 36 veces el mandato de cuidar al extranjero, de cuidar a la viuda, de cuidar al huérfano, ¿sí? No podemos permitir que se ataque a un pueblo desde su lugar más débil, desde los lugares más vulnerables. Es un mensaje muy profundo que nos ha quedado el pueblo judío este que está relacionado con Amalek. interesante. Bueno, y se da la lucha, la guerra, Josué va a pelear al frente. Y dice que mientras Moisés levantaba sus manos en alto, Israel ganaba, prevalecía, ¿verdad? Vencía, pero si la bajaba, como que perdía. En ese momento, Aarón y Hur le ayudan a Moisés a tener las manos en alto, y eso simbolizaba un tipo de victoria, ¿verdad? Dos preguntas aquí. ¿Qué significa eso de mantener los brazos en alto? ¿Y por qué? Bueno, tres preguntas. ¿Y por qué no Aarón estaba en esa posición y Moisés luchando? ¿Y quién era Hur? Este Hur más adelante creo que va a ser interesante saberlo también, Robbie. Sí, bueno.
Moisés va a ser el líder político y Aarón el líder religioso. Esto ya lo hablamos, aunque todavía no Sí, aparece aquí claramente. Va a aparecer cuando se establezca el sacerdocio, lo que sí, se llama la Kebuná, ¿no? En la Torá. Entonces, el líder religioso no pelea, pelea el líder político. ok, Por eso Moshe. Y el líder político tiene que mostrar fortaleza, porque si el líder político se muestra debilitado, todos los que vienen atrás bajan la sí, guardia. sí, Pero claro, bueno, ya Moshe estaba como un poco cansado, ¿no? Entonces lo tienen como que apuntalar un poquito para que la gente vea, ok, Moshe nos está comandando la batalla, ¿no? Eh, y sí, bueno, ya va a aparecer esta figura, como vos mencionás, esta otra personaje que aparece ahí con Aarón. Bueno, más adelante vamos a profundizar en su historia también. sí, porque al parecer tenía un papel casi que similar a Aarón, ¿vea? O le apoyaba mucho a Aarón en su liderazgo. Sí, como Bueno, una especie de discípulo familiar de Aarón. sí, por acá vamos terminando, Rabino, la parashá. Prácticamente toda esta parashá destaca la fe, la paciencia, la dependencia de Dios, ¿verdad? Y los milagros en el camino hacia la libertad, ¿verdad? Y sobre todo el aprendizaje de que debemos tener de que para obtener la libertad plena, para liberarnos plenamente, vamos a pasar situaciones difíciles una tras otra, hasta que aprendamos a vivir con ello y disfrutar la vida, los Sí, momentos, Rabino. exactamente, exactamente. Y también, como ya venimos diciendo hace varias clases, porque todo esto es parte de lo mismo, todo es un proceso, todo lleva tiempo. El pueblo judío sale de Egipto. Obviamente es un triunfo enorme salir hacia la libertad, pero las cosas no llueven de un día para el otro. Eh, en lo que tiene que ver especialmente con el ser humano, ¿no? De cómo el ser humano se ve a sí mismo, de cómo se construye a sí mismo. Eh, acá hay algo todavía más elevado, porque es la construcción no solamente personal, sino nacional, como pueblo de todos, ¿no? Saber qué hacer con esa libertad. Bueno, esta libertad va a empezar a tener algunas normas, porque toda libertad tiene que ser necesariamente normada y reglada. Eh, en palabras del filósofo Isaiah Berlin, una libertad positiva es una libertad donde todos nos restringimos un poquito para que podamos convivir con la libertad completa de todos, ¿no? Sí, Bueno, ya van a empezar a venir las normas en lo que tiene que ver con la libertad y cómo el pueblo de Israel va a ordenar su libertad a través de las leyes de Dios. sí, muchas gracias, Rabino. Ya vimos en esto de la salida, la travesía que tuvieron que pasar, los momentos, los encontronazos, pero es parte del proceso del aprendizaje. Y en la próxima veremos más elementos, ¿no, Rabino? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, muchas gracias, Rabino, por su tiempo. Y Gracias amigo, a ti, Rudy, como siempre, y saludos a todos. Shalom. sí, muchas gracias, amigo. Por favor, si les gusta, denle like y suscríbanse para que siempre estén al tanto de lo que vamos subiendo de estas para chat. Hasta luego, shalom.